Hola, buen día. Les habla Nelson Hernández y en esta oportunidad les voy a mostrar cómo solucionar por el método gráfico un problema de programación lineal. Bueno, el plan de trabajo que propongo es el siguiente. Primero, mirar la estructura de un problema de programación lineal. Segundo, la solución por el método gráfico de un problema de programación lineal. Y por tercer elemento, un ejemplo de solución por el método gráfico. Entonces veamos, un problema de programación lineal en forma estándar tiene o consta de una función objetivo z igual a c1x1 más c2x2 más cnxn, donde x1, x2 y xn son las variables, c1, c2 y cn son los coeficientes que acompañan a dichas variables. Esta función objetivo es la que yo busco maximizar o minimizar. También entonces tenemos un conjunto de restricciones donde la primera restricción estaría dada por a11x1 más a12x2 más a1nxn menor o igual que p1. Nuevamente x1, x2 y xn serían las variables, a11, a12, a1n son los coeficientes que acompañan dichas variables y b1 sería la restricción de la primera, el término independiente de la primera restricción. De igual manera, la segunda restricción estaría dada por a21x1 más a22x2 más a2nxn, donde nuevamente x1, x2 y xn serían las variables, los a21, a22, a2n son los coeficientes de las variables y b2 sería el término independiente de la segunda restricción. Y así podríamos tener m restricciones. Se tiene que x1, x2, xn y b1, b2 y b son no negativos. Es decir, en síntesis, un problema de programación lineal tiene una función objetivo, que es la que yo voy a maximizar o minimizar, y un conjunto de restricciones. Al conjunto de puntos que satisfacen todas las desigualdades se le llama solución factible. Lo que buscamos es, de todos estos conjuntos de soluciones, encontrar cuál hace que esta función se maximice o se minimice, o cuáles puntos hacen que esta función se maximice o se minimice. Por ejemplo, si me dicen resolver por el método gráfico mi siguiente problema, maximizar z igual a 2x1 más x2 sujeta al siguiente conjunto de restricciones, x1 más x2 menor o igual que 1, x1 menos 2x2 menor o igual que 3 y 2x1 más 4x2 menor o igual que 2. Note lo siguiente, nos hablan que por el método gráfico. Para poder aplicar el método gráfico es claro que las gráficas las vamos a hacer en el plano cartesiano, y el plano cartesiano consta de dos ejes, el eje X y el eje Y, o que también podríamos llamarlo X1 y X2. Quiere decir esto que para problemas que tengan más de dos variables no podríamos aplicar el método gráfico, deberíamos recurrir a otro método como es el método simples, que vamos a desarrollar posteriormente. Cabe recalcar también que en las desigualdades solamente pueden aparecer dos variables, x1, x2, y no puede haber ni tres ni más variables ni en las restricciones ni en la función objetivo. Ok, entonces existe un teorema que le da fundamento a la solución gráfica de un problema de programación lineal. El teorema dice lo siguiente: una función lineal definida sobre una región factible acotada no vacía tiene un valor máximo o mínimo que puede encontrarse en un vértice. En este caso, la función lineal definida sería mi función objetivo y la región factible estaría dada por la solución por la región factible la solución de mis desigualdades. ¿Sí? Entonces decimos entonces que para encontrar la solución óptima se debe evaluar la función objetivo en cada uno de los vértices de la región factible y escoger cuál da el máximo o el mínimo valor. Podemos resumir entonces el método de la siguiente manera, en estos 5 pasos. Primero, vamos a definir las variables. Segundo, determinamos la función objetivo y el sistema de restricciones. Después, graficamos el conjunto factible o la región factible.
Y en el cuarto aspecto encontramos las coordenadas de los vértices del conjunto factible. Y por último, evaluamos la función objetivo en cada uno de los vértices de la región factible. Tenemos que tener presente lo siguiente. Si existe un único vértice, entonces este constituye en un problema que tiene solución única. Si la función objetiva se maximiza o se minimiza en dos vértices que son adyacentes, entonces quiere decir que ese problema tendría infinitas soluciones, que está formada por el segmento de recta que forman esos dos vértices. Veamos entonces cómo aplicamos esos 5 pasos en un problema en concreto. Dice el enunciado lo siguiente: un fabricante produce dos tipos de reproductores, vista y stream. Para su producción requiere el uso de dos máquinas, A y B. El número de horas necesarias para ambas está indicada en la siguiente tabla. Entonces veamos cómo leemos esta tabla. La idea es la siguiente, que para un reproductor vista se requiere 1 hora en la máquina A y se requiere 2 horas en la máquina B. Para un reproductor stream se requieren 3 horas en la máquina A y 2 horas en la máquina B. Dice, si cada máquina puede utilizarse 24 horas por día y las utilidades de los modelos vista y stream son 50 y 80 respectivamente. La pregunta es, ¿cuántos reproductores de cada tipo deben producirse por día para obtener una utilidad máxima? ¿Y cuál es dicha utilidad máxima? Siguiendo los pasos que planteamos, lo primero que nos decían era definir las variables. ¿Cómo definimos las variables? Pues las variables las encontramos en la pregunta. Si miramos nuevamente la pregunta, decía cuántos reproductores de cada tipo, es decir, nos hace referencia a los tipos de reproductores. Luego es importante definir que X serían las unidades del reproductor tipo vista y Y serían las unidades del reproductor tipo stream. De esta manera definimos o cumplimos con el primer paso, que es definir las variables. Segundo, nos decían, defina la función objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero? Lo que yo buscaba en la pregunta también me lo decía, era maximizar la utilidad. Luego mi objetivo es maximizar la utilidad. ¿Cómo expresamos eso matemáticamente? Entonces sería como maximizar. Recuerde que para los reproductores vista la utilidad es de 50 por cada uno. Entonces aquí tendría 50x es la utilidad total por el número de reproductores vista y la utilidad por reproductores stream es de 80. Luego aquí tendríamos 80 por y es la utilidad que se tiene por dichos reproductores. Es decir, 50x más 80y sería la utilidad total que tendría por ambos reproductores. Y esta es lo que yo quiero maximizar. Otro elemento importante tenía que ver con las restricciones. ¿Cómo armamos las restricciones? Hay dos elementos que son importantes en este problema. Uno es hacer referencia al tiempo de la máquina A y el otro hace referencia al tiempo en la máquina B. Esos dos elementos me van a generar unas ecuaciones que las podemos plantear de la siguiente manera. 1x más 3y menor o igual que 24. ¿De dónde sale esta ecuación? Volvamos nuevamente a nuestra tabla y estaría diciendo que por cada reproductor vista la máquina A requiere 1 hora y por cada reproductor stream la máquina A requiere 3 horas. Es decir, 1 por X más 3 por Y debería ser o es el tiempo en el cual se utiliza la máquina A y debe ser menor que 24. De igual manera, 2X más 2Y, que es el tiempo que se requiere en la máquina B, debe ser menor de 24 porque es el tiempo disponible para la máquina. Aquí algo importante es ver que las unidades X y Y son positivas. Yo no puedo hablar de unidades negativas ni nada de eso, ¿no? Entonces, en síntesis, nuestro problema queda planteado de la siguiente manera. Maximizar Z igual a 50X más 80Y sujeto a este conjunto de restricciones. X más 3Y menor o igual que 24 y 2X más 2Y menor o igual que 24 con X mayor que 0 y Y mayor que 0. Entonces ya con esto cumpliríamos nuestro segundo paso. Determinar la función objetivo y el conjunto de restricciones. Este sería el modelo que quiero resolver gráficamente. El tercer aspecto me hablaba graficar la región factible. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos cada una de nuestras restricciones,
hallamos la solución. En un comienzo mi primera restricción podría pensarse en 2x más 2y menor o igual que 24. Trazamos la igualdad como hemos hablado y vemos que la región azul son todos los puntos que cumplen esa restricción. De igual manera tomamos nuestra segunda restricción, x más 3y menor o igual que 24, ¿sí? Esta sería la recta x más 3y igual a 24 y los menores o los que cumplen esa restricción serían todos los que están aquí en rojo, digámoslo así. Por último también tendríamos la restricción x mayor que 0 y y mayor que 0. ¿Cuáles puntos cumplen esa condición? Son los que aparecen en el primer cuadrante. Cabe notar que este sería el eje x y este sería el eje y. Luego en este primer cuadrante tendríamos todos los puntos que cumplen que x sea mayor que 0 y y mayor que 0. Es decir, los puntos que satisfacen esas cuatro restricciones estaría formada por el siguiente polígono, ¿sí? Que es donde se combinan todos los colores, digámoslo de esta manera. Tendríamos un punto A, un punto B, un punto C y un punto D. El punto A tendría coordenadas 0, 0, el punto B 0, 8, el punto C 6, 6 y el punto D 12, 0. ¿Pero de dónde saldrían esas coordenadas? El punto C se obtiene de ¿quién? Del punto de corte que hay de la recta 2x más 2y igual a 24 con la recta x más 3y igual a 24. De esa manera el punto de corte me daría el punto C. De igual manera el punto D, ¿de dónde se obtiene? De la recta 2x más 2y igual a 24 con el eje x que tiene ecuación y igual a 0. El punto A es el punto de corte del eje X y del eje Y. El punto B es el punto de corte de la recta X más 3Y igual a 24 con el eje Y. Este polígono entonces tendría 4 vértices. Veamos entonces cómo se obtienen las coordenadas de dichos vértices. Como les decía, para hallar las coordenadas son intersecciones entre rectas, es decir, esto implica resolver sistemas de ecuaciones por alguno de los métodos, sustitución, igualación, alguno de los que usted mejor maneje. Veamos entonces las coordenadas del punto A. Decíamos que el punto A pues, es el punto de corte entre el eje X, que tiene ecuación y igual a 0, y el eje Y, que tiene ecuación x igual a 0. Luego tendríamos x igual a 0 y y igual a 0, que son las coordenadas del punto A. Las coordenadas del punto B, nuevamente lo revisamos, es el punto de corte entre la recta x más 3y igual a 24 y el eje Y. Entonces los planteamos de la siguiente manera. La recta x más 3y igual a 24 y el eje y x igual a 0. Si reemplazamos x por 0 me quedaría 3y igual a 24, es decir, y valdría 8, es decir, mi punto de coordenadas 0,8, que era el que teníamos en la gráfica anterior. El punto C, pues hablamos que era el punto de corte entre estas dos rectas, 2x más 2y igual a 24 y x más 3y igual a 24. Entonces, de esta manera tendríamos que resolver un sistema de ecuaciones nuevamente por sustitución e igualación y tendríamos como resultado el punto 6, 6, que eran las coordenadas del C. De igual manera, para el punto D, tendríamos que es la solución del sistema dado por 2x más 2y igual a 24 y el eje x que tiene ecuación y igual a 0, al reemplazar y por 0, tendríamos 2x más 0 igual a 24. Esto implica que x vale 12, entonces el punto sería de coordenadas 12,0. Estas son entonces las coordenadas de la región factible. Es decir, con esto cumpliríamos nuestro cuarto paso, que es determinar los vértices de la región factible, que en este caso es acotada. Por último, decía, evaluar la función objetivo con cada uno de los vértices de la región factible. Entonces cogemos nuestro vértice A, que era de coordenadas 0, 0, evaluamos en la función z que teníamos y reemplazamos x por 0 y y por 0. Al reemplazar tendríamos que 50 por 0 más 80 por 0 me da 0, es decir, esta sería la utilidad formada por los puntos en el vértice A, es decir, cuando x vale 0 y y vale 0. En el vértice B teníamos que las coordenadas eran 0, 8. Evaluamos mi función objetivo, reemplazamos x por 0 y y por 8 tendríamos una utilidad de 640. De igual manera, evaluamos en el vértice C
cuando cuando x vale 6 y y vale 6, tendríamos una utilidad de 780, y en el vértice D, cuando x vale 12 y y vale 0, al reemplazarlo tendríamos una utilidad de 600. Entonces el problema me decía maximizar la utilidad, es decir, obtener el valor máximo. El valor máximo, si miramos los resultados, lo tendríamos en 780. ¿Y cuándo se tiene? Se tiene cuando x vale 6 y cuando y vale 6. Es decir, cuando se producen 6 unidades del reproductor vista, que es x, y 6 unidades de extrem, que es y. Y la utilidad máxima es de 780. Es decir, de esta manera quedaría resuelto nuestro problema de los reproductores una vez grafiquemos el polígono, evaluemos en las funciones y podríamos resolver las dos preguntas que son de interés: ¿cuánto producir y cuál sería la utilidad máxima? Bueno, con esto queda terminado el video y espero que verdaderamente les sirva bastante para aclarar cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias.